Nos acompaña Arturo Vélez. Él es licenciado en Derecho, miembro del Ministerio Público, con maestría en Ciberseguridad e Inteligencia Digital. Es el enlace de la Procuraduría Especializada para Crímenes de Alta Tecnología. Magistrado, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Para mí es una distinción que por parte de ustedes haya recibido esta invitación. Bien, magistrado, la semana pasada conversamos con el también magistrado Kelvin Pimentel y él nos hablaba sobre los ciberdelitos, el ciberespacio y todo esto que se comete, ¿verdad?, en la red. Usted viene hoy a hablarnos sobre estos delitos que se cometen, pero enfocado en los niños. Exacto. Y queremos preguntarle, yo tengo varios niños que usan tecnología, ¿cuáles riesgos representa este acceso a Internet que tienen los niños? Bueno, hablar de riesgos o ventajas sería algo muy subjetivo. Tendríamos que explicar que todo va a depender de qué control asumen las personas que deben de controlar, valga la redundancia, el desarrollo de los niños o la conectividad de esos menores. Por eso indico que corresponde a los padres, bajo el control parental, hacer uso de una herramienta más eficiente, es decir, es a los padres que le corresponde, a través de la supervisión adecuada, que los menores, cuando estén vinculados al ciberespacio, pudiesen tener ventajas o, a su vez, desventajas del uso de ella. ¿Cómo? Si tenemos menores con dispositivos electrónicos sin supervisión, pasa lo que vemos a diario en las redes sociales. Menores grabándose, teniendo contenido adulto que no es correspondido, menores aplicando otras tipologías, como ya había explicado el magistrado Kelvin Pimentel anterior, como el ciberbullying, que es una tipología que estrictamente requiere la participación de menores de edad. Pero para decir que hay una ventaja, la hiperconectividad o la conectividad a los medios de comunicación masiva siempre van a traer ventajas para aquellas personas que lo puedan utilizar de manera adecuada. Tenemos que decir que hay muchas. Una de ellas puede ser el uso de la escolaridad. Y como ya ahora la tanda escolar, tanto pública como privada, se puede impartir a través de medios digitales, entiendo que ese sería el uso efectivo que pudiesen darle los menores de edad. ¿Cuáles delitos se pueden cometer en el ciberespacio que sean relativos a los menores de edad? Bueno, como le habíamos indicado anteriormente, tenemos una tipología muy común donde los menores resultan ser los agresores, en este caso, pero también resultan ser víctimas, que es el ciberbullying. Es ese ataque sistemático que un menor en estado de escolaridad refiere hacia un compañero o otro menor en el mismo estado de escolaridad. Mayormente estas víctimas oscilan dentro de los 10, 14 años y se vinculan a través de comentarios de los medios de redes sociales, ofensivos e incluso groseros. Hay otros que también se están dando en la actualidad, como el sexting, y usted dirá, ¿y qué es eso? Es el intercambio de imágenes con contenido sexual entre menores de edad, que supuestamente tienen una capacidad ya para hablar de estos temas, cuando no es así. Pero está también el ciberacoso. El ciberacoso es una tipología que se configura con un nombre en inglés, que es ciberstalking. Es cuando una persona de manera sistemática vive verificando tu contenido en redes sociales con la finalidad de generarte con esto un acoso o una molestia. Y es bajo ese esquema que se configura esa tipología. Por último está el grooming, que el grooming es cuando un adulto se hace pasar por menor de edad y tiene contacto con menores. Esto para hacer intercambio de sexo o para hacer intercambio de contenido en las redes sociales. Este vendría siendo uno de los más peligrosos entonces. El más peligroso, de hecho. Si este es su conocimiento, ¿cuáles herramientas se pueden utilizar para que un adulto pueda llegar hasta un menor sin que sea identificado? Bueno, hay muchísimas aplicaciones. Una de ellas pudiese darse cuando la persona utiliza Facebook con una fotografía falsa que nadie la va a poder identificar. Yo coloco la fotografía e inmediatamente realizo la interacción. Como es abierta, nadie va a detectar que es una persona adulta. Pero también estos adultos se circunscriben a otro tipo de plataformas
Fortnite, para poner un ejemplo, un juego digital, o Free Fire, que es otro tipo de juego, que se utiliza en interacción con menores en línea y estos menores comienzan a intercambiar información, incluso información sensitiva para sus padres, porque se está hablando que los menores hacen intercambio hasta económico por ahí, porque utilizan tarjetas, compran aplicaciones y eso genera situaciones incluso gravosas a los padres. En el caso de Roblox, ¿es cierto que puede ser utilizado por personas adultas para vincularse con los niños? Sí, porque no hay un filtro de la misma aplicación para determinar si usted ciertamente puede ser usuario o no de la plataforma. Entonces, esa particularidad de seguridad es lo que genera un riesgo para los menores de edad. En la legislación dominicana, ¿cuáles penas existen para la persona, por ejemplo, que cometen este tipo de delito, tanto para menores y adultos? Bueno, en nuestra legislación actual no existe ninguna penalidad. Estas tipologías surgen de la tercera conversación de la Convención de Budapest. Esta convención, que fue firmada en el año 2001 por las comunidades europeas, incluyendo el Estado Dominicano, que era signatario de esta convención. Eso fue lo que trajo consigo la redacción de la Ley 53-07, sí, la ley que actualmente es la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Pero ¿qué pasa? Todavía el Estado Dominicano no ha circunscrito las modificaciones que en las dos rondas anteriores se habían discutido. Entonces eso trae consigo que no haya una tipología señalada en la normativa y que nuestros menores estén expensos o más bien expuestos a este tipo de situación. ¿Cómo entonces perseguirlo? Ustedes que son especialmente Ministerio Público, ¿de qué herramienta pueden entonces ustedes sostenerse para poder perseguir este tipo de delitos? Bueno, tenemos una pequeña brecha a través de la ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales del Niño, Niña y Adolescente. Esto en el artículo 396, literal B, que nos explica que cuando hay una vulneración de la parte cognitiva o psicológica del menor, pudiese tipificarse esto como una conducta que es perseguible por esta norma. Pero ¿qué pasa? Como no lo circunscribe de manera directa, que esto sería una tipología, tendríamos esa peculiaridad para que el juzgador pudiese sancionar. Ya eso está excepto a la percepción del juzgador. ¿Qué tan fácil o difícil resulta el hecho de poder recabar las pruebas cuando este tipo de delitos se cometen a través de un dispositivo electrónico? No es tan difícil, solamente constará de cómo ese dispositivo ha resultado administrado, para ser más llano y el televidente me pueda entender. Si el menor o la persona es una persona que no cuida su conectividad, o sea, se coloca en redes públicas, se conecta en cualquier tipo de señal, esto resultaría un poquito más disperso para ubicarlo. Pero si tiene una red local identificable, hay muchísimas herramientas para poder identificar estos dispositivos. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas herramientas que utilizan los ciberdelincuentes con la finalidad de escabullirse. No es un hecho controvertido que no solamente en la ciberdelincuencia se dan este tipo de peculiaridades, sino también en la delincuencia común. ¿Qué pasa? Hay aplicaciones que nos pueden servir de distorsión al rastreo de la prueba. Y ese tipo de aplicaciones nos generan un poquito de trauma. Pero sí se puede ubicar. ¿Cómo entonces proteger a nuestros niños de este tipo de ataques? Partiendo de que casi una gran cantidad o casi la mayoría de los niños de clase media y clase media alta tienen sus propios dispositivos. Y aquí viene el asunto de si le violamos la privacidad de los niños cuando entramos básicamente a sus redes sociales a revisar lo que hacen, todo esto. Puedo resultar inquisitivo por mi percepción, pero creo que un menor, así mismo como la ley indica, que no tiene capacidad para contratar o para asumir ciertas particularidades, no pudiese tener la capacidad para determinar cómo, cuándo o dónde él puede conectarse de un dispositivo, porque él tiene que estar hipervigilado.
Si tiene supervisión de sus padres, se supone que sus padres deben de administrar el tiempo de conexión e incluso deben de saber por qué vía o a qué medios el menor se va a conectar. Una de las herramientas que más nos señalan los expertos es que el padre debe de ser lo más cuidadoso posible y lo más escudriñoso posible en el aspecto de la conectividad. Si el padre no coopera con el aspecto de la revisión o no aplica el control parental, hay muchos riesgos que el menor puede asumir. Es decir, que dejarle un teléfono o una tablet suelto a un menor sin ese tipo de supervisión, estaríamos prácticamente dejando al niño como si lo dejáramos en la calle solo, No, a las 12 de la noche. En la calle está delimitado. El ciberespacio, como es hiper inmenso, nadie puede delimitar lo que es el ciberespacio, porque no tiene fronteras, no tiene límites. Sería dejar el menor a su suerte, porque no sabemos, incluso lo que vemos de manera común como medio de conexión, no es todo lo que la red ofrece. Hay otros medios que están vinculados a temas de criminalidad y de vulnerabilidad para el menor que ni siquiera nosotros conocemos. Cuando hablamos de esto, hablamos de la web normal, que es la que nosotros nos vinculamos, y otros medios de la web que son mucho más oscuros. Y eso resulta peligroso. Pero queremos que nos hable de eso, magistrado. Sin embargo, tenemos que ir a una breve pausa. Usted manténgase ahí, que ya retornamos con este interesante conversatorio con el magistrado Arturo Vélez. Continuamos en este interesante conversatorio con el magistrado Arturo Vélez. Es el enlace de la Procuraduría Especializada para Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Magistrado, ¿cuáles estadísticas se tienen en la República Dominicana y a nivel mundial, si es así, si la tiene a mano, sobre los delitos que se cometen con relación a los menores de edad en el ciberespacio? Bueno, mire, en el caso de la República Dominicana, el año pasado, el Indotel había certificado que habían unos 48,000 ciberataques. Dentro de estos 48,000, 5% de esa estadística corresponde directamente a víctimas menores de edad. Esas estadísticas las iban dilucidando en aspectos de acoso sexual, ciberbullying, tipologías que habíamos indicado anterior no están estrictamente sancionadas por la norma penal dominicana, pero no obstante eso, sí el Estado le da un seguimiento. ¿Qué ha pasado? En el caso de la globosfera hay una particularidad y es que la ciberdelincuencia maneja el tercer punto o más bien la tercera parte de lo que es la economía mundial. Estamos hablando de miles de millones de dólares que los ciberdelincuentes a través de las estafas, de la venta de contenido sexual, pornografía infantil, han recabado. Y por eso indicamos la pornografía infantil, porque en el caso de la pornografía, los menores son el blanco fundamental. Esto no escapa de nuestra realidad. Vimos como la autoridad dominicana, en el caso del Ministerio de Turismo, hace unos 2 meses inició una campaña de vender el país desde el aspecto del turismo con la separación de lo que es el turismo de trabajo infantil o de vinculación a los menores con pornografía. Y en este caso entendemos que desde este punto el Estado ha podido indicar que tiene un interés en frenar este tipo de conducta. De estos delitos o ciberdelitos que se cometen tanto por menores o en contra de los menores, según su conocimiento, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, lo que más común aquí se da es el ciberbullying. No es una tendencia extraña, lo que pasa es que en nuestros tiempos, digo nuestros tiempos por nuestra edad, sí, claro. Antes uno podía hacer cualquier tipo de comentario y no se consideraba ofensivo. Pero no podemos escapar a la realidad que esta generación, la generación de los jóvenes, se podría considerar como una generación de cristal. Y esa fragilidad que tiene nuestra juventud ha generado que cualquier comentario pudiese indicar un daño colateral hacia ese menor. Es bajo ese aspecto que podríamos indicar que el ciberbullying es el tipo de ciberdelito que más se utiliza aquí. ¿Qué herramienta entonces se está utilizando
la Procuraduría de aquí de Duarte para prevenir estos delitos? Bueno, nosotros vamos a acompañar a los estudiantes, tanto del sector público como del sector privado, llevando estos conversatorios, indicándole que el ciberbullying y ese tipo de conductas, aunque no están penalizadas directamente en la norma, sí hay un seguimiento de la autoridad y que no obstante esa no penalización, nosotros pudiésemos tomar medidas en su contra, tomando conciencia de ellos, pero que además la tecnología no es simplemente para uso nocivo, sino que tiene muchas ventajas y le explicamos cuáles ventajas pueden utilizar. ¿Ya se han acercado ustedes algunos estudiantes? Sí, y de hecho varios centros. Tenemos el caso del Liceo Elvido Lora, también lo hacemos con la Universidad Católica Nordestana y otros centros públicos, en el caso de Las Guaranas, el Liceo Público de Las Guaranas y otros centros más. ¿Y qué tal la reacción de los estudiantes, de los menores? Bueno, hay varias reacciones. En el caso de los del Liceo Elvido Lora, es una situación particular que requiere mucha atención de la autoridad pública, porque vemos que el centro tiene marcados ciertos estigmas. Pero en el caso del Liceo de Las Guaranas, podríamos decir que fue muy bien acogido, lo que le indicamos. A veces los menores de edad se sienten muy presionados, incluso a veces se sienten que uno le está quitando algún tipo de derecho cuando se les restringe el uso de dispositivos electrónicos o el acceso a algunas aplicaciones y algunas redes. ¿Cuál es la opinión suya como fiscal? Mire, no es simplemente restringirlo. Todo va de acuerdo al nivel de comunicación que podremos indicar con nuestros hijos. Si el padre, desde el momento que va concibiendo algún medio de reeducación para los niños, no le aplica correctivos coherentes, el menor no va a tener una autoridad. Tenemos que dejar el estigma que la autoridad moral del joven es la escuela. No, la autoridad moral del joven es el hogar. Si el hogar resulta con disfuncionalidad y no hay una autoridad a la cual él pueda ver como un centro de atención, los demás entes del sistema no van a poder corregir. Tenemos que tener en cuenta que hay 3 niveles de prevención. Está el nivel primario, que corresponde estrictamente al hogar. Está el nivel secundario, que va a corresponder estrictamente a la persecución de esa conducta que ha cometido el menor. Y está el nivel terciario, que ya es aplicar sanción, que son los centros correccionales. Entonces, si eliminamos desde el nivel 1 llegar al 2 y al 3, hemos hecho un buen trabajo. ¿Se conoce de algún caso relevante de este tipo de delitos que pudiéramos comentar con nuestro público? Bueno, en clase, cuando estuvimos en la maestría de ciberseguridad, se discutió mucho un caso de una joven canadiense de nombre Amanda Top. Esta joven es una joven con edad escolar de 13 a 14 años y residía en una comunidad de Canadá. Ella estuvo compartiendo con unos compañeros, específicamente con uno, en la cual ella tenía una relación sentimental, y aplicaron el sexting. Se intercambiaron imágenes y algunos contenidos de texto. Bajo esa comunicación, sus compañeros accedieron a ese contenido y masificaron ese contenido a través de toda la escuela. Los epítetos que le lanzaban sus compañeros eran directamente a que ella terminara con su vida. Asimismo le decían sus compañeros que lo que ella tenía que hacer era desaparecer. La joven se cambió de varias escuelas, tuvo contacto con varios psicólogos, sus padres tuvieron contacto de la situación y la última herramienta que la joven utilizó fue quitarse la vida, fruto de otras tipologías que iban acompañadas por la primera. En el sexting le va a seguir inmediatamente la ciberextorsión. Si tú no me prestas la imagen o no me la permites propagar, te voy a publicar. Ese estado de sitio ya le genera una situación grave a la menor. Pero después de la extorsión viene el bullying, pues yo te publico y comienzo a hacer burla de ti. Y por último, ya la menor toma la decisión que toma. Por último, magistrado, ¿cómo está la República Dominicana
a nivel de herramientas para la investigación criminal en el ciberespacio? Mira, en el caso de menores estrictamente, la Embajada de los Estados Unidos tiene un sistema que se llama Sistema o Análisis Cyber Time, que es un análisis en tiempo real donde un computador pudiese identificar un usuario menor de edad que se esté comunicando con un mayor. Tenemos casos aquí en San Francisco de Macorís, donde hemos ya incluso tenido sentencia a favor. Un profesor de la zona del Bajo Yuna, les comunico el caso porque ya tenemos sentencia ya con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada. Estando en la escuela, él descargaba imágenes con contenido sexual de menores de edad. Y esta persona fue condenada a la pena máxima de la tipología, que son 5 años. Tenemos un caso en la actualidad que está en el tribunal colegiado de esta demarcación, donde un profesor tuvo un contacto con una especie de grooming con una menor de edad. Y el caso se está discutiendo todavía en la jurisdicción. Magistrado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos interesantes conocimientos e informaciones tan importantes para nuestro público. ¿Un mensaje final al público que nos está viendo? Bueno, lo que siempre indicamos es que los padres deben de colaborarnos con el control parental. Si los padres se desubican o se desconectan de lo que es el control que deben de asumir sobre los menores y los dispositivos, hemos perdido la batalla. Entonces, el punto principal es mayor vínculo de los padres bajo la supervisión de sus hijos. Así es. Muchísimas gracias, magistrado. Un placer tenerle con nosotros. Igualmente. Hemos conversado con Arturo Vélez, es magistrado fiscal de la Procuraduría de Duarte, especialmente enlace de la Procuraduría Especializada para Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Usted manténgase ahí que ya retornamos con más contenido.